Cacería. La policía ejecutó más de 300 allanamientos en busca de extorsionistas. Impacto natural. Quiché y Mazatenango, víctimas de las inclemencias del tiempo. 196 años de libertad. La historia antes y después del 15 de septiembre de 1821. Desenlace. Diputados amparan al presidente de la República, Jimmy Morales. En especiales T13, la fiebre del CrossFit, salud, disciplina y regalos. En el mundo, la onda expansiva del terrorismo que sacudió al planeta. Y en los deportes, el Barça y la vieja señora abrirán el nuevo capítulo de la Champions. T13 Noticias, orgullosamente guatemaltecos. Los titulares de T13 Noticias fueron presentados por GIT Continental, el banco de tu vida. Excelente noche de lunes y bienvenidos a lo más completo de la información. Somos T13 Noticias y ya con todo el equipo preparados para llevarle todo lo que ha sucedido en esta jornada de lunes. Alan Alfaro, muy buenas noches. Buenas noches y buenas noches también a usted, amigo televidente. Gracias por su sintonía. Bien, por su trascendencia a nivel mundial, hoy vamos a iniciar con una noticia de verdad impactante, precisamente recordando los 16 años de aquel atentado terrorista que prácticamente vino a poner de luto al mundo entero. Fallecieron cerca de 3.000 personas de distintas nacionalidades. Los emblemáticos edificios de Estados Unidos quedaron reducidos a nada. Más de 6.000 personas resultaron heridas y la onda expansiva del terrorismo alcanzó al mundo entero. Septiembre 11, año 2001. Era martes, una mañana normal para los habitantes y visitantes de la Gran Manzana en Nueva York. Nadie imaginaba que un grupo terrorista había planificado uno de los peores atentados de la historia del mundo. De manera simultánea, los extremistas tomaron como rehenes a la tripulación y pasajeros de 2 aviones. Las alarmas se activaron. Hablamos de Estados Unidos, una potencia mundial que no fue capaz de advertir o detener la tragedia. El primer impacto mostró que no se trataba de solo un secuestro de pasajeros y evidentemente los delincuentes no buscaban dinero. Cuando ocurrió el segundo impacto, los ojos del mundo ya estaban sobre las Torres Gemelas. Lo peor llegó cuando las edificaciones sucumbieron. Parecía imposible, pero era verdad. Los emblemáticos edificios empezaron a sucumbir, piso por piso, fueron cayendo hasta que la zona quedó reducida a nada. El terrorismo se adjudicó la victoria. En poco tiempo se dijo que el responsable de la barbarie era Osama Bin Laden. Estados Unidos inició la cacería del líder de Al Qaeda hasta que finalmente se anunció su deceso. Pero para ello pasaron muchos años y fue necesaria una sangrienta guerra. Mucho se ha especulado sobre la verdad de aquel atentado terrorista que marcó la historia del mundo, sobre quién fue el verdadero responsable y sobre todo el objetivo que realmente había detrás de esa devastación. Las investigaciones y esclarecimiento le competen a las autoridades pertinentes, pero lo que sí es cierto es que aquel 11 de septiembre la tierra se estremeció y quedó claro que el terrorismo es el cáncer mundial.
Continuamos en el plano internacional, de hecho continuamos en los Estados Unidos, solo que ahora hablamos de la fuerza de la naturaleza. El impacto fue menor de lo esperado, pero los daños fueron devastadores. Irma golpeó a Miami y las pérdidas superan los $300 millones. Impactó con fuerza Florida, Estados Unidos, y a diferencia de las islas del Caribe, tras haber tocado tierra, el huracán Irma, considerado como uno de los más potentes de la historia, se desvaneció a tormenta tropical. Irma llegó a contar hasta hace una semana con vientos de más de 300 kilómetros por hora. Ahora es una tormenta que para Estados Unidos no representa amenaza. Aunque el impacto fue menor, si comparamos los resultados con las islas del Caribe, Irma causó inundaciones en Miami, destrozó varias viviendas, cientos de árboles mantienen bloqueadas las carreteras y más de 5 millones de personas fueron evacuadas de zonas de riesgo y enviadas a un albergue. El fluido eléctrico en Miami es irregular y se dice que cerca de los 10 millones de habitantes no tienen acceso a ese servicio, aunque la ayuda humanitaria ya inició a repartirse. En algunas zonas de difícil acceso aún no han llegado las frazadas, agua potable y comida enlatada. Los daños están empezando a evaluarse y aún no existe un consolidado. Lo que sí es cierto es que la ciudad de Miami está destrozada e inundada. Las costas de ese estado y las playas de las Bahamas sufrieron un fenómeno bastante misterioso. Tras el paso de la tormenta, el mar desapareció. Lo que antes era parte de una playa, ahora son zonas secas, con animales marinos muertos. La tormenta arrastró el mar a las calles de la ciudad y muchos temen que una gran oleada del océano se deje venir sin aviso. La tormenta sigue su curso y ahora amenaza con golpear a Georgia, Alabama, Mississippi, Tennessee y Kentucky. Los gobernadores de esos estados están en alerta y se preparan para enfrentar a lo que queda de Irma. Bien, continuamos con el tema, pero hacemos contacto ahora con el periodista Gessel Tobías, él es corresponsal de La Voz de América y se encuentra en Miami. Buenas noches, Gessel, lo escuchamos. Muy buenas noches. La ciudad de Miami intenta volver a la normalidad luego de ser impactada por el poderoso huracán Irma, que en este momento ya es simplemente una tormenta tropical en el estado de Georgia. No obstante, las autoridades continúan con los trabajos de limpieza y remoción de escombros. Irma dejó a su paso miles de árboles destruidos sobre las carreteras y pequeñas inundaciones en algunos sectores del centro de la ciudad de Miami, mientras que en Jacksonville las inundaciones alcanzaron niveles históricos. No obstante, el gobernador de esta ciudad aseguró de que la mayor devastación no ocurrió en tierra firme de Florida, sino más bien en las islas de Cayo Hueso, conocidas como Key West en inglés. Es aquí en donde el ojo del huracán Irma, cuando en ese momento estaba en categoría 4, arrasó por completo con las islas de Cayo Hueso, por lo que se esperan que la mayoría de los daños estén en ese lugar. Este día ya empezaron a realizar algunos vuelos sobre la isla, vuelos de reconocimiento por parte de la Guardia Nacional para determinar la condición del sitio. A partir del día de mañana, las autoridades ya anunciaron de que van a dejar entrar únicamente a las familias, a las personas que vivían en ese lugar o que viven todavía en ese lugar, para que ellos puedan hacer una especie de reconocimiento también de sus propios hogares. Los aeropuertos van a ser abiertos también el día de mañana, ya lo confirmaron, por lo que se espera miles de vuelos llegando a la ciudad de Miami. Muchos de ellos serán personas que escaparon previo a la llegada del huracán y que ahora simplemente intentan regresar a sus hogares. Por otra parte, hay todavía millones de personas, 6 millones y un poco más aproximadamente de familias sin electricidad. El servicio eléctrico les fue suspendido luego del paso del huracán debido a los daños que ocurrieron durante las poderosas vientos que azotaban esta ciudad. Equipos de las compañías eléctricas trabajan duramente para restablecer el servicio, pero el gobernador Rick Scott de la Florida sostuvo de que podrían pasar varios días antes de que algunas personas puedan recibir el servicio eléctrico nuevamente.
Nosotros, por supuesto, continuaremos aquí en la ciudad de Miami dándole los detalles de lo que fue el paso de este poderoso huracán y que afortunadamente no golpeó tan fuerte como algunos habían pronosticado el territorio de la Florida. Y desde aquí, desde esta ciudad, regreso con ustedes. Soy Gesel Tobías de La Voz de América. Excelente reporte como siempre, los corresponsales de La Voz de América, y el tema es importante, sobre todo tomando en cuenta que existen al menos 90,000 guatemaltecos residiendo justamente en la ciudad de Miami, Estados Unidos. Así es, y para finalizar la cobertura de lo que ha sucedido en los Estados Unidos con el paso de Irma, le vamos a presentar imágenes realmente impactantes. El equipo de Sinfiltros.com logró tener acceso a imágenes inéditas del azote del huracán Irma en Miami. El mar prácticamente se traga la ciudad, los daños son devastadores. Sobran las palabras realmente después de observar estas imágenes que fueron captadas por el equipo de reporteros gráficos de Sinfiltros.com. Vamos a continuar en el contexto, pero ahora sí vamos al ámbito nacional. Vamos a hablar del azote natural, especialmente en Mazatenango y Quiché. El puente que servía de acceso al centro universitario del suroccidente, ubicado en la zona 2 en Mazatenango, se desplomó esta tarde a causa de la crecida del río Zacuá. Las autoridades fueron alertadas por los vecinos, quienes observaron cómo el puente desapareció en cuestión de segundos. Habitantes de las cercanías indicaron que el puente ya había sufrido daños antes y pese a que representaba un riesgo, las autoridades planeaban repararlo hasta que finalizara el invierno. Se estima que más de 600 personas ingresan en vehículos diariamente a este lugar y ahora tendrán que buscar vías alternas o dejar sus automóviles en lugares cercanos. Por otra parte, en Quiché, las fuertes lluvias provocaron el colapso de los drenajes en la Escuela Oficial Urbana Mixta del Barrio Norte, que se ubica en la zona 2 en Santa Cruz del Quiché. Docentes del establecimiento informaron que 2 aulas y la cocina se inundaron con aguas negras, lo que pone en riesgo la salud de los estudiantes y maestros. Las clases fueron suspendidas y esperan el apoyo del Ministerio de Educación para la reparación de las tuberías. Nos ubicamos ahora en jurisdicción de Chinautla. Más de 30 familias en ese lugar se rehúsan a abandonar su hogar, pese a ser una zona de alto riesgo que podría ser sepultada por un derrumbe. La aldea Las Quebradas, ubicada en la colonia Tecunumán, Chinautla, es zona de peligro. Ayer por la tarde ocurrió un deslizamiento que afectó a unas 30 familias que debieron desalojar de emergencia sus viviendas. La saturación de agua en los suelos producto de las últimas lluvias causó ese estrago que por fortuna no dejó víctimas humanas. Fueron 5 las casas afectadas, pero más de una docena quedaron en el abismo y casi a unos cuantos metros del río Las Vacas. El lugar es inhabitable, pero los vecinos no tienen a dónde ir. Don Edgar Ordóñez es uno de los afectados. Los pocos más que quedaron, los trastes, porque la mayoría de cosas teníamos de ese lado, porque teníamos la sala, el comedor, la cocina. Entonces todo eso ya no se puede hacer. Como le decía, desde verdad de que cuando yo jalé el tambo de gas fue lo último que pude, porque cuando se vio el estruendo ya no dio tiempo. Y fíjate que si ponemos el pie un minuto para eso, nos vamos todos. Otros afectados también lo perdieron todo. Los pocos recursos materiales con que contaban desaparecieron como agua entre las manos. Sí, fue algo muy horrible, ¿verdad? Porque es algo que uno nunca se imagina que va a suceder, ¿verdad? Perdimos cosas, pero las cosas materiales no importan, pero la vida de mis hijos sí, ¿verdad? Nos quedamos sin nada. Y
Diosito Lindo nos ha ayudado demasiado, porque no les pasó nada a mis hijos, porque antes de que pasara eso, mis hijos habían ido a comprar tortillas, todos nosotros habíamos quedado. Y gracias a Dios no les pasó nada a ellos. Solo las cosas se fueron para abajo nada más, entonces prácticamente nos quedamos sin nada. Los técnicos de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres efectuaron una exploración del área afectada y concluyeron con que el suelo es inestable y es propenso a los deslizamientos. Situación bastante lamentable la que viven los vecinos de ese sector del municipio de Chinautla, y hay que tomar en cuenta que este escenario lamentablemente también se repite en distintas regiones del territorio guatemalteco. Para finalizar con este tema, hablamos ahora del pronóstico del tiempo para las próximas horas. Mucha atención, porque los expertos en el clima prevén que la situación continúe de la misma manera. Ambiente húmedo y actividad eléctrica principalmente en horas de la tarde y noche. Es decir, no hay que confiarse, pese a que disfrutamos de mañanas bastante cálidas, en horas de la tarde, noche y parte de la madrugada, la situación puede cambiar de manera drástica. Tómelo en cuenta, hay que estar prevenidos a lo que está ocurriendo en nuestro país. Estamos viviendo la fase 2 del invierno 2017 y se tiene previsto que la segunda quincena de septiembre y al menos la primera del mes de octubre sean realmente devastadoras en cuanto a las torrenciales lluvias. Con esto vamos a la pausa, no cambie, son unos minutos nada más, ya venimos con más. Regresamos y lo hacemos ampliando otro de nuestros titulares. Se trata del vasto operativo ejecutado esta mañana por la Policía Nacional Civil. De hecho, un operativo sin precedente alguno. Vamos a conocer detalles sobre el resultado de estas acciones. Cientos de agentes de la Policía Nacional Civil, fiscales del Ministerio Público e integrantes de las Fuerzas Especiales realizaron de manera coordinada y simultánea esta mañana 158 allanamientos en 18 departamentos del país. La redada fue nombrada como Operativo contra las Extorsiones y sus resultados fueron positivos. Las fuerzas de seguridad mostraron hoy su compromiso con acabar con el delito de la extorsión y el sicariato. Las órdenes de captura fueron ejecutadas con éxito y al final se detuvo a más de 170 personas, un número mayor a lo esperado. Dentro de los detenidos figuran miembros de la Mara 18, Salvatrucha, una banda que se autodenomina Los Imitadores, y 10 personas que fueron aprehendidos con las manos en la masa. Se logró decomisar 4 armas de fuego, más de 1.350 municiones de diferente calibre, cerca de 22.000 quetzales en efectivo, armas blancas, 54 teléfonos celulares donde supuestamente realizaban las llamadas intimidatorias, 5 radios portátiles, computadoras y aparatos electrónicos inteligentes. Además, las autoridades notificaron de un nuevo proceso de investigación a más de 96 presos que guardan prisión preventiva en las 21 cárceles que funcionan actualmente en el país. Según las autoridades, se logró desbaratar 14 estructuras criminales y se evitó el asesinato de más de 500 personas, principalmente operadores del transporte público y comerciantes. Del total de detenidos, 91 eran mujeres y 5 menores de edad. El vasto operativo se suma a otros ejecutados por las autoridades que dejaron importantes resultados positivos, entre ellos Operativo Guate es Nuestra, No Más Extorsión, Rescatando Guate y Rescate del Sur. Importantes acciones definitivamente por parte de la Policía Nacional Civil. Hablamos de 350 allanamientos, más de 170 personas capturadas. Por supuesto, esta cifra ha ido cambiando con el paso de las horas y seguramente continuará de la misma manera con el transcurrir de los días. Importante mencionar 2 cosas, amigo televidente. La presunción de inocencia debe prevalecer por sobre todas las cosas, pero definitivamente para que la Policía Nacional Civil pudiera actuar esta mañana hubo varios meses de investigaciones previas y por supuesto no únicamente se trata de que la Policía Nacional Civil llegue a realizar estas capturas. Hubo una investigación previa, como le indicaba, el Ministerio Público tuvo que haber solicitado a juez competente las órdenes de captura y entonces ya con esa orden la policía actuar apegados a derecho. Tenemos en la línea telefónica al oficial Pablo Castillo, él es director de la Oficina de Comunicación Social de la Policía Nacional Civil, justamente para hablar de cómo han ido evolucionando los datos y cuál es la situación a esta hora. Oficial Castillo, buenas noches, gracias por atender el llamado de T13 Noticias, lo escuchamos. Gracias, Alan, muy buenas noches. Y es que efectivamente este operativo ha tenido
la articulación perfecta de todas las unidades de investigación criminal de la Policía Nacional Civil, específicamente de la División del Programa Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas y también de la Unidad de Delitos contra la Vida de la División Especializada en Investigación Criminal. 357 allanamientos que han dejado el saldo de más de 180 personas capturadas hasta esta hora. Sin embargo, en el proceso de investigación criminal que ha realizado la Policía Nacional Civil, en zonas de difícil acceso, como lo pueden observar todos los televidentes en esta noche, lugares en donde agentes expertos en investigación criminal llegaron hasta los puntos más recógnitos de los barrancos y asentamientos donde estos presuntos delincuentes se escondían, lo cual el trabajo desde el año 2015 hasta la fecha deja el saldo de 1.200 vidas que fueron salvadas, que pretendían ser personas asesinadas por parte de estos grupos delictivos de la Mara 18 y la MS. Se incautaron un aproximado de 300 armas de fuego durante el lapso de la investigación y también se logró capturar a más de 500 personas, también integrantes de estos grupos criminales, incautándoles 125 vehículos. Este día, producto de los allanamientos, Alan, se ha logrado la captura de 180 personas. Estas personas pues fueron detenidas en diferentes departamentos de nuestro país, 104 de ellos en el departamento de Guatemala, 11 en Chimaltenango, 16 en Retauleu, dentro de los departamentos que más resaltan para ese total de 180, además de haber notificado 96 órdenes de aprehensión de nuevos delitos a privados de libertad. Justamente son las acciones que demanda una sociedad sedienta de justicia, el buen actuar de la Policía Nacional Civil. Oficial Castillo, rápidamente, antes de finalizar, dos cosas que puntualizar. Hablamos de 350 allanamientos, 180 órdenes de captura ejecutadas sin percutar un solo tiro. Esto definitivamente habla bien de la efectividad de la Policía Nacional Civil. Y la segunda cosa, recordarle a la población en general que la Policía Nacional Civil está atada de manos si no existe la denuncia respectiva. Efectivamente, Alan, estos resultados son productos de la confianza que todos los ciudadanos, miembros de la comunidad, han tenido en su Policía Nacional Civil. Y es que los resultados que se están observando este día han sido producto de esa confianza y el trabajo articulado entre comunidad y Policía Nacional Civil. Nuestra nueva filosofía de trabajo a través del modelo de seguridad policial integral comunitaria, MORCUS, nos permite tener ese acercamiento con la sociedad civil y el teléfono 110, el 1561 del programa Cuéntaselo a Valdemar y el 1574 de la línea antiextorsiones está para servirle las 24 horas a todos los ciudadanos guatemaltecos. No paguemos más los lujos de estos presuntos delincuentes y denunciemos a las autoridades para poder ver los resultados que este día la Policía Nacional Civil le ha dado a su comunidad. No paguemos más los lujos de estos delincuentes. Con esa frase nos vamos a quedar. Agradecemos, por supuesto, al oficial Pablo Castillo, director de la Oficina de Comunicación Social de la Policía Nacional Civil. Ahora bien, cuando se habla de este tipo de temas, amigo televidente, seguramente usted va a compartir conmigo. ¿Qué se hace con esta cantidad de personas? Hablamos de 180 personas capturadas esta mañana y hay que hablar también, por supuesto, del hacinamiento que lamentablemente se vive en las cárceles. La responsabilidad ahora es del Ministerio Público para presentar las pruebas contundentes en contra de estas personas y evitar únicamente llenar las cárceles y que estas personas continúen delinquiendo desde ese lugar. Tenemos ahora a través de la línea telefónica también al licenciado Rudy Esquivel. Él es portavoz del sistema penitenciario para hablar sobre dónde van a ser acomodadas todas estas personas, tomando en cuenta el hacinamiento que lamentablemente sufre el sistema carcelario guatemalteco. Rudy, buenas noches también y gracias por atender el llamado de T13 Noticias. Muy buenas noches, muy buen turno, respetable periodista Alan Alfaro, un gusto atenderles, amigos televidentes. Bueno, es correcto, en este caso, hablando de datos puntuales, 22.832 privados de libertad al día de hoy bajo custodia del sistema penitenciario de Guatemala. Cabe mencionar, el señor director general Jubel de León de Paz, muy puntual en horas de la mañana durante la supervisión, adherido a las instrucciones precisas del señor ministro de Gobernación, en obviamente efectuar la reubicación de las personas según el debido proceso. En su momento, cuando el juez competente efectúa la orden de ser trasladados a centros carcelarios. Algo importante, el día de hoy pues obviamente se estuvo trabajando en conjunto las entidades de seguridad, justicia e investigación de la mano para generar las acciones coordinadas y permitir la ubicación. Si bien es cierto, hay una alta demanda y exigencia en el tema de custodia y resguardo,
el trabajo interinstitucional, priorizando aspectos de inteligencia, como ha indicado el señor director general, para prevenir cualquier circunstancia adversa en los centros de detención, ha dado como muestra centros donde pueden ser recluidas las personas con pertenencia a pandilla, con pertenencia a mara, o en su momento dado según el perfil criminológico que puede ser cotejado por medio del sistema penitenciario, ya que la unidad de análisis penitenciario fue parte de las mesas técnicas el día de hoy al momento de identificar un previo en el tema del perfil criminológico y también dictaminar cuándo son personas simuladoras y dentro del escenario de custodia pues permitir la ubicación en las áreas designadas. Para tal efecto, los centros que ha designado el señor director general, centros como el preventivo de hombres de la zona 18, sector 11, cuando hay pertenencia a pandilla 18, sectores variados según el delito o la citificación, obviamente que indica el juez competente, la cárcel de máxima seguridad del Boquerón, Vilapa Santa Rosa, Fraijanes 2, alta seguridad Escuintla y otros centros que en un momento dado por escenarios de captura o citación al delito estén en el interior del país, de igual manera se están computando. Se reflejará hasta el día de mañana en los centros carcelarios y a los ingresos de manera oficial de cómo fueron ubicados hasta el momento. Perfecto, vamos a estar muy atentos, por supuesto, a esta información. Agradecemos a Rudy Esquivel, licenciado, que es el portavoz del sistema penitenciario. En específico, las personas que fueron capturadas, integrantes de la Mara 18, el objetivo es trasladarlas seguramente al preventivo para varones de la zona 18, específicamente al sector 11, donde se encuentran más de 500 integrantes de esa misma pandilla. Y en el caso de las personas que integran la Mara Salvatrucha, seguramente muchas de ellas van a ser enviadas a la cárcel El Boquerón en Santa Rosa, y por supuesto el resto también en Fraijanes 2. Importante mencionar también que en esta oportunidad, además de los integrantes de las dos maras que acabo de mencionar, la Policía Nacional Civil asegura haber capturado a imitadores. ¿A qué nos referimos cuando se trata de imitadores? A personas que aprovechan la psicosis que han generado estas dos pandillas en toda la sociedad guatemalteca para hacerse pasar ya sea por integrantes de la Mara 18 o Mara Salvatrucha, con el objetivo de exigir la extorsión a guatemaltecos honrados. Mucha atención porque ahora hablamos de un aparatoso accidente de tránsito. En este caso se supone que el conductor de un vehículo pesado detuvo la marcha de manera repentina cuando transitaba por el kilómetro 12.7 de la ruta al Atlántico. Se sabe que esto ocurrió al observar a los integrantes de un centro educativo que desfilaban por el sector como parte de las actividades previo al 15 de septiembre. Lamentablemente esto provocó un aparatoso accidente que involucró a los tripulantes de un vehículo liviano. Se reporta una persona fallecida y una más herida. También es importante mencionar que las autoridades del centro educativo no habrían informado a la comuna capitalina sobre la actividad. Esto fue determinante para que ocurriera esta lamentable tragedia. Con esta noticia vamos a una nueva pausa. Antes, noticias históricas. Enseguida regresamos con más de T13 Noticias. El 11 de septiembre de 1844 nació José Joaquín Palma, autor del himno nacional de Guatemala. En la misma fecha, pero en 1990, falleció Mirna Mag, antropóloga guatemalteca. Y el 11 de septiembre, pero del año 2001, el terrorismo conmocionó al mundo. Noticias históricas. Bien, continuamos con la información. Un total de 40 páginas fueron entregadas por la comisión pesquisidora que estudió la solicitud de antejuicio contra el presidente Jimmy Morales, el cual fue presentado al Pleno del Congreso de la República para su conocimiento. Más tarde, los diputados sometieron a votación si procedía o no el retiro de inmunidad del mandatario. El informe de la comisión estableció que no existían señales o signos probables que el mandatario Jimmy Morales hubiese cometido el delito de financiamiento electoral ilícito mientras fue secretario general del partido FCN Nación entre el 1 de enero del 2015 al 9 de enero del 2016. Así también, la comisión señaló que la solicitud de antejuicio contra Morales pudo haberse promovida por cuestiones políticas, pues el Ministerio Público lo interpuso justo cuando Morales estaba en Nueva York con el secretario general de la ONU abordando temas de seguridad y justicia. A las 16 horas de este lunes, el Pleno conoció el informe de la comisión pesquisidora y se hizo el llamado por medio del presidente del Congreso, Óscar Chinchilla, a votar para conocer si se retiraba o no la inmunidad al presidente. De 129 diputados que habían presentes, 104 decidieron no retirarle la inmunidad al presidente Morales, mientras que 25 lo hicieron a favor y 22 estuvieron ausentes. Mientras que en una segunda votación, 98 diputados decidieron mandar al archivo de Dirección Legislativa el expediente relacionado con la solicitud hecha en su momento.
Más adelante se da a conocer el comunicado de parte del gobierno de la República de Guatemala, al cual le damos lectura literal. Dice el presidente constitucional de la República de Guatemala, Jimmy Morales Cabrera, al pueblo de Guatemala comunica que en sus funciones de presidente de la República, como representante de la unidad nacional, reitera su respeto al Estado de Derecho, al ordenamiento jurídico y a la independencia de poderes, como lo establece la Constitución Política de la República de Guatemala, que con la decisión asumida por el Congreso de la República se demuestra la madurez democrática con la que las instituciones y los organismos de Estado actúan en representación del pueblo de Guatemala, que es una muestra de unidad y de responsabilidad para con el pueblo de Guatemala, por parte de los dignatarios de la nación, el haber cumplido con la actividad democrática de resolver jurídica y políticamente el antejuicio promovido en las circunstancias en las que se planteó. Que estamos ante un momento histórico que conlleva desafíos cruciales que ameritan la participación de todo el pueblo de Guatemala, por lo que llamo a todos los sectores que conforman la sociedad guatemalteca a mantener la paz, la unidad y a que se fortalezca la institucionalidad. Asimismo, hago un llamado para que evitemos confrontaciones políticas e ideológicas y juntos sigamos en la construcción de la Guatemala que todos anhelamos. Guatemala, 11 de septiembre de 2017. Sacrificio, resistencia, decisión. La fiebre del CrossFit. Noche de lunes, noche de la fiebre del CrossFit y por supuesto vamos a ver cómo va nuestro participante que por cierto llegó ya a la 6ª semana de entrenamiento. ¿Qué tal amigos de T13? Les saluda Víctor Rodríguez. Como podrán saber ustedes, esta es mi 6ª semana. La verdad es que el entrenamiento ha sido más duro de lo que me esperaba. Son entrenos dobles, más reducción de dieta. La verdad es que empiezo con un horario de 5 a.m. a 6 a.m., donde después de eso tengo que cumplir con mi jornada laboral y luego venir a mi segundo entreno. Esta última semana fue muy intensa, se hicieron 2 entrenos diarios, en los que se trabajó por la mañana mucha intensidad, mucho cardio, en la tarde se trabajaba un poco de fuerza, pero siempre enfocado en que se mueva rápido, en trabajar lo cardio, pero no podemos dejar de trabajar la fuerza porque si no perdemos. No está consumiendo muchos carbohidratos como nos comentó la nutricionista, entonces eso quiere decir que él tiene menos fuerza, ¿sí? Pero es más efectivo el ejercicio así, o sea, hay mejores cambios, hay mejor quema de grasa, entonces sí es difícil, sí afecta mucho. Uno a veces tiene menos fuerza o a veces está no de buen humor o incluso con no muchas ganas de entrenar. Entonces sí influye bastante la dieta. Bien, continuamos con el tema. Tenemos un invitado de lujo una vez más en los estudios de T13 Noticias, Raúl Gularte, representante de Futeca. Buenas noches y bienvenido una vez más. Buenas noches, un gusto estar aquí nuevamente. Cada vez que viene Raúl ya sabe la gente que hay buenas noticias. Sí, claro, hoy venimos con otro muy buen regalo y la verdad que estamos muy contentos de estar aquí para poder ofrecerlo al público. Vamos a ir rápidamente, de hecho, a hablar de nuestro ganador. ¿Qué es lo que se ganó este caballero? Hoy traemos un mes de gimnasio para que prueben la sede de Miraflores y estamos muy contentos de recibirlo con muchas clases, muchas opciones que pueda disfrutar, ¿verdad? También CrossFit y así que todo lo que quiera disfrutar la persona. ¿Nuestros otros ganadores están llegando, están disfrutando de los beneficios de Futeca? Sí, ya están por allá. Perfecto, ahí está entonces la imagen que hemos capturado
de nuestra cuenta de Twitter del ganador. Es el usuario Osvaldo, que justamente le dio retweet a esta imagen y por supuesto mencionando los hashtags que estamos utilizando. Así que felicidades a Osvaldo, nos vamos a estar comunicando con él vía telefónica para que pueda venir a recoger su pase para el gimnasio. ¿Cómo es de importante hablar de este tema, Raúl? Hay miles de excusas para no ir al gimnasio y entre ellas está a veces que seguramente me va a dar vergüenza o seguramente no va a haber alguien que esté ahí conmigo ayudándome o el equipo necesario. ¿Influye realmente tener el equipo y el coach preciso para cada persona? Definitivamente. Es un conjunto de muchas cosas que lo que buscamos es que tengan las mejores facilidades para trabajar, el mejor gimnasio, los mejores coaches y que se sientan motivados realmente. Pero creemos también que la motivación viene de entrenar con las mejores personas. Entonces es un conjunto de todo que va a hacer que la experiencia sea muy buena y llegue a las metas que cada quien quiera llegar. Si hablamos del equipo que ofrece Futeca, estamos hablando de equipo de última generación. Definitivamente, si nosotros nos ponemos a ver en internet cómo entrenan atletas profesionales alrededor del mundo, vamos a encontrar las mismas máquinas y las mismas formas de entrenar que utilizamos en Futeca. Muy importante también, y lo veíamos en la nota anterior, a veces quizá tenemos el tiempo, quizá tenemos el recurso económico para ir al gimnasio, pero no tenemos ese tiempo para alguien que nos vaya indicando qué debemos comer o no. ¿Se ofrece también el servicio en Futeca? Sí, correcto. Tenemos una guía nutricional, ¿verdad? Con nutricionistas, profesionales nutricionistas que nos ayudan a lograr ese reto, porque sí tenemos los 3 pilares. Definitivamente es el comer bien, descansar bien y entrenar con profesionales, ¿verdad? Entonces, si no está uno de esos, es muy difícil llegar a las metas. Entonces, por eso tenemos nutricionistas profesionales allá. Y por supuesto va a depender del objetivo que tenga cada persona de alcanzar. Sí, definitivamente. ¿Cuáles son los que más recurrentes? ¿Qué llegan buscando los guatemaltecos? Definitivamente el primero va a ser bajar de peso, ¿verdad? El primero para nosotros debe ser salud. Definitivamente ahí arranca todo para nosotros, pero las personas se van más por verse más delgadas, ¿verdad? Correcto. Pero nosotros tratamos de llevarlo primero por salud y luego todo lo demás, ¿verdad? Pero bajar de peso no necesariamente es bajar de talla, por ejemplo. Puede ser que una persona no baje de peso, pero se mire mejor, porque si está entrenando con peso va a ganar volumen y eso quiere decir peso en una escala, ¿verdad? En una pesa, realmente. Pero entonces hay que diferenciar, lo importante debe ser el porcentaje de grasa. Definitivamente. Ahí el porcentaje de grasa es lo primordial. Es determinante. Sí. Raúl, hablemos de ubicaciones y horarios de los gimnasios de Futeca. Nosotros estamos en la sede de Miraflores, ¿verdad? Estamos desde las 4:30 de la mañana a las 10 de la noche. En sábados estamos de 6 a 3 y domingos de 7 a 2 de la tarde. O sea que no hay excusa para venir al gimnasio. No hay excusa y además tenemos las otras sedes también, ¿verdad? En Pradera Concepción, en San Cristóbal y en Zona 14. La verdad que tenemos muy buenos horarios, muy buenas sedes, vienen más cosas, más proyectos, más sedes, ¿verdad? Más adelante. Entonces la verdad que queremos consentir a nuestros clientes con buenos entrenadores, buenas clases y todo lo que pueda disfrutar de Futeca. Esa es la idea definitivamente. Tenemos que irnos a la pausa, Raúl, pero tenemos 20 segundos más para hablar de cómo podemos comunicarnos. Estoy interesado en visitar Futeca, voy a llegar media hora, una hora para probar si me gusta. ¿Cómo me comunico con Futeca? Definitivamente es llegar al gimnasio, nosotros ahí le vamos a dar un par de días de prueba, ¿verdad? Para que totalmente gratis, para que sienta que es la experiencia de estar en Futeca, que sienta cómo es entrenar ahí sin ningún costo y luego de eso ya platicamos, tenemos muchos planes y muchas opciones para poder ser un poco más accesible la forma de pago, ¿verdad? También. ¿Número de teléfono, página de internet? En Futeca Sport Gym, ahí.com puede encontrar todo lo que necesite de información. Muchas gracias a Raúl Ularte, representante de Futeca. Entonces, con esto, amigo televidente, vamos a la pausa, pero regresamos en pocos minutos con más noticias. Bien, Guatemala está pronta a cumplir 196 años de independencia. Aunque todo el país estará de fiesta, algunos guatemaltecos desconocen de qué nos independizamos. Nuestro compañero Carlos Andrino entrevistó a un historiador para poder resolver esa duda y se lo presentamos a continuación. La República de Guatemala está de fiesta y este 15 de septiembre cumplirá 196 años de independencia. 1821 fue una fecha importante que marcaría el destino de la nación. ¿Sabe usted cómo funcionaba el sistema en Guatemala previo a la independencia? A continuación, se lo explicamos acá en T13 Noticias. Es así como indicamos que en el año de 1568, el rey Felipe II organizó el llamado Reino de Guatemala, administrado como Capitanía
general, el cual incluía Chiapas, Soconusco, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Un esquema geopolítico en el que el Reino de Guatemala se enfrentó el 15 de septiembre de 1821. En el acta de independencia, en uno de los puntos, se indica que debe acuñarse una moneda para perpetuar la fecha 15 de septiembre de 1821 en que Guatemala logró su feliz independencia. El Reino de Guatemala, que abarcaba los países conocidos actualmente como de Centroamérica, era la sede o la capital. Su importancia fue tal que generó envidias hasta ciertos puntos por algunas naciones referidas. Luego hay una anexión a México. A partir del día 5 de enero de 1822, bajo el imperio de Iturbide. Este imperio se derrumbó en marzo del año 1823. ¿Pero qué cambios hubieron luego de la anhelada independencia? ¿De quién nos desligamos? Esto nos lleva a la anexión, luego a la federación, hasta que el día 21 de marzo de 1847 Guatemala se convierte en república, manteniendo un gobierno de carácter unitario.